Gracias, doctor Quiroga. Doctor Álvarez Miranda. Para ser lo más breve posible, en principio todo se debe a un conflicto político y no a un conflicto jurídico teórico. Entonces tenemos que estar muy claros de que lo que se discute, que es un proyecto que proviene del Ejecutivo, es fruto de una decisión política cuando en realidad no existía un conflicto jurídico, técnico-jurídico. En realidad lo que ha sucedido en nuestro país es que el Estado ha sido avasallado por un problema que ha venido fuera de sus fronteras y que ha sido mucho más fuerte que el propio Estado. El tema de la corrupción de las empresas constructoras brasileras no ha podido ser contenido por ninguna institución del Estado peruano, como tampoco de Ecuador, tampoco de Colombia y tampoco de Brasil. Por tanto, el conflicto político no debe ser visto de una manera vergonzante, sino que al contrario, esto debe servir para asumir de que los estados latinoamericanos somos débiles institucionalmente hablando y que corresponde a la política solucionar los problemas políticos. La política entendida como el arte de intermediar intereses y tendencias, de tolerar, debatir, negociar y acordar entre los discrepantes. Justamente la naturaleza misma de la política nace del hecho de representar intereses y tendencias diferentes. Entonces el político, por naturaleza, es tolerante, es dialogante y su objetivo primordial es encontrar acuerdos. En los países latinoamericanos muchas veces pareciera, y eso lo sufren los electores, que a través de la televisión, los medios observan esto, pareciera que el objetivo de la política es poder confrontar y mantener la posición. Quien mantiene la posición de una manera más sólida y principista es el mejor político. Y muchas veces esto no es así. Obviamente, los acuerdos y las negociaciones que se tomen no pueden vulnerar los principios esenciales de cada partido, de cada agrupación. Pero también es cierto que dentro del marco de las posibilidades de negociar, establecer acuerdos debe ser el día a día del Congreso y de todos los políticos. Tiene razón Aníbal Quiroga en señalar de que estos problemas pudieron haber sido llevados por el Ejecutivo, planteados por el Ejecutivo, a un nivel de líderes, de dirigentes de todas las agrupaciones, no de una manera formal, solemne, con cámaras, sino al contrario. La política se hace en gabinete, la política se hace buscando consensos, sin cámaras, sin las expresiones, sin los gestos grandilocuentes, que en realidad hay obras que señalan de que los parlamentos han venido a menos en todas partes del mundo a partir de que hicieron ingresar la televisión a sus debates, comenzando por ahí. Si con una ley orgánica se quiere hacer ingresar a lo que la Constitución mismo establece, Junta de Fiscales Supremos, más fácil, como ya se ha dicho, es establecer que en lugar que entren adjuntos, aumente el número de los supremos, por un principio lógico que ustedes conocen ampliamente, por experiencia. Mientras menos son los miembros de una comisión, más poder tienen. Mientras más es el número, menos posible menos posibilidad existe de que una corriente externa los comprometa fuera del marco de sus atribuciones. Por tanto, el número de 9, que es precisamente el número de Tribunal Supremo norteamericano, debería ser el número del Tribunal Constitucional, no 7, es el número adecuado para poder establecer en la futura ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué hacer?
ante esa pregunta surge el recuerdo de que la separación de poderes en los países de régimen parlamentario no está cifrada entre ejecutivo y legislativo. ¿Por qué? Porque el líder del legislativo es en realidad el jefe de gobierno y líder del ejecutivo. Theresa May, la primera ministra inglesa, es líder de su partido, presidente de su partido, es líder de su bancada, que es la mayoritaria, más de la mitad más uno, y al mismo tiempo es líder del ejecutivo. Es primera ministra, líder del gabinete. No hay separación de poderes, aparentemente, pero sí hay constitución. El artículo 16 de la declaración. ¿Por qué hay constitución? Porque la separación de poderes en el mundo moderno no está entre ejecutivo y legislativo. Claro, debe haber en regímenes presidenciales, pero sin el parlamentarismo no existe. Y hay democracia, y hay constitución. Significa de que en el fondo la verdadera separación de poderes rige entre las instituciones, entre los órganos de decisión política con respecto a los órganos e instituciones de decisión jurisdiccional o constitucional. ¿A qué me refiero? Solicito una interrupción. Sí, el sí, congresista sí. Becerril. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Se estaba esbozando como una posibilidad de superar esa crisis, es que en lugar de que haya 5 fiscales supremos titulares, se puedan ampliar esa base a 9, pero no con los fiscales supremos adjuntos. Si se entiende que en su momento quienes tenían la posibilidad de nombrar a estos fiscales supremos era el Consejo Nacional de Magistratura, ahora debería ser la Junta Nacional de Justicia, que no está en vigencia. Entonces, ¿cómo sería ese mecanismo para poder nombrar a nuevos fiscales supremos titulares? Realmente es muy importante la pregunta, porque en realidad tiene que ver con la solución del problema del Ministerio Público y en general del problema legal. Yo sí creo que es necesaria cierta premura en la aprobación de la ley orgánica del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia. Sí hay una necesidad no solamente técnica, sino una necesidad política. No responder a esa necesidad política posibilitaría que nuevamente el Congreso sea puesto contra la pared. Yo creo que hay que, dentro de la racionalidad, obviamente no puede ser en una semana, 2 semanas, dentro de la racionalidad sí es necesario proceder a las leyes orgánicas, aprobar esas leyes orgánicas y permitiendo de que se recomponga el Ministerio Público, para no estar pensando en los apellidos. 3 más 2, jalo un adjunto, hago un 3-3, entonces, para romper esa coyuntura que nos va a seguir siendo atados. Congresista Becerril. Gracias. Lo que ocurre es que en la práctica también hemos tenido varias reuniones con quienes forman esta comisión especial, como es el Defensor del Pueblo, como es el Contralor de la República, los que van a formar este organismo, que va a tener a su cargo el nombramiento, la evaluación en todo caso, la evaluación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero eso, en un análisis claro y real, no es un tema que se va a ver en los 60 días que se ha puesto como fecha. Porque, ¿qué pasa? Son 3 evaluaciones, una de ellas, una evaluación escrita de desarrollo. Se dice, ¿qué pasa si es que se presentan 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 personas? ¿Quién tiene ahorita? Nadie tiene esa posibilidad de evaluar cuántos se van a presentar. Que se presenten, pues, según análisis que hicieron, unos 1.200. ¿En qué tiempo van a poder hacerlo? Porque sacar un análisis, por ejemplo, de cuántos abogados
hay en el país. De esos, ¿cuántos cumplen con los 25 años? Y eran una cantidad bastante elevada. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, posiblemente no sea tan rápido el nombramiento de la Junta. Entonces, el problema va a seguir latente. ¿Hasta cuándo? Aprovecho su intervención para primero expresar de que no creo que sean demasiados los que se animen hoy en día a exponerse no maltrato. En realidad no es un maltrato, sino que, digamos, siempre cualquier persona que se expone a postular un cargo público de muy alto nivel debe estar dispuesto, como un juez supremo norteamericano, a ser expulgado y a ser retado en cuanto a su integridad. Eso no es un maltrato en sí mismo, pero lo que normalmente es soportable, yo no creo que ningún abogado de prestigio en este momento se someta a un escrutinio para integrar a la Junta Nacional al contrario, soy demasiado pesimista, pero aprovecho un detalle sobre eso. La mejor manera de alejar a cualquier abogado de prestigio, de repente algún socio principal de algún estudio de abogados que quiere culminar su carrera y entrar casi a una jubilación siendo integrante de una junta y por vocación contribuir a su país. El requisito de un examen escrito aleja a cualquier abogado de prestigio. Recordemos, no voy a poner nombres, pero recordemos de que ha habido más de un caso de abogados de mucho prestigio que han en un momento de su vida postulado a juez supremo y han desaprobado. ¿Por qué? Porque los exámenes escritos son tipo notario, le piden conocer todo el vademecum, un conocimiento enciclopédico, desde derecho de familia hasta derecho registral, pasando por penal, civil, comercial, constitucional, laboral, y es una locura. Eso en el antiguo CNM exigía dos cosas: o la inversión de tiempo, entre comillas, dejar de trabajar 6 meses para estudiar en una academia o con profesores particulares, en una inversión casi de carácter económico también. ¿Quién deja de trabajar 6 meses? O de alguna manera comprar el examen. Y hemos visto casos de jueces discutidos que han salido número 1 en los exámenes escritos. Entonces, ¿para qué ponemos examen escrito? Si conseguimos alejar a los mejores abogados. Lo ideal sería básicamente un análisis, un examen de su trayectoria profesional, y lo siguiente es una entrevista personal, pero nunca jamás conocimientos, porque en el mejor de los casos, lo que vamos a lograr es nombrar a gente muy chancona, muy memorista, que es precisamente el perfil inadecuado para ser seleccionador de jueces, que justamente es el que evalúa la interpretación que da cada juez, cada fiscal en su actuación a las normas. Por tanto, el memorista, el paporretero, el NER, es el que menos debe ingresar a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, hay que diseñar de una manera muy rápida. Por eso yo creo que sí, uno, se van a presentar muy pocos. Segundo, no debe haber examen escrito. Debe ser únicamente análisis de su trayectoria profesional y su entrevista personal. Y ahí, a partir de ahí, establecer, posiblemente hasta inclusive de una manera secreta, quiénes son los más adecuados para este momento de crisis en el sistema judicial peruano. Doctor Álvarez Miranda, el doctor Quiroga va a hacer una acotación en este punto. Muy brevemente, el cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia, que yo en términos de sorna llamo juntero, así como eran consejeros, van a ser los junteros, tiene el mismo rango y condiciones de magistrado de la Corte Suprema. Uno se pregunta cuántos se presentan a una vacante en la Corte Suprema. No hay un examen con más de 15 o 20 postulantes. Por lo mismo que dice mi colega el doctor Álvarez,
y porque son procesos muy complicados. Entonces, pensar que van a haber 2.000 o 3.000 personas para esta Junta es absolutamente impensable. Miren ustedes, en los últimos años, cuántos se han presentado para el Tribunal Constitucional, para el Consejo de la Magistratura, para Fiscal Supremo, para Juez Supremo, y se van a dar cuenta más o menos cuántos se pueden presentar. Congresista Alcorta. Estamos fregados, ¿no? A ver si es verdad o es una mentira. El señor ministro de Justicia acaba de nombrar a Figalo como asesor del Ministerio de Justicia. O sea, el que Kitty pone jueces. El que pone presidentes, perdón, el que Kitty pone presidentes. Está en el Twitter, ¿no? ¿Es así? O sea, Figalo está asesor del Ministro de Justicia, el que Kitty pone presidente de Odebrecht. Claro, ¿cierto, Karina? Doctor Álvarez Miranda. Sí. Termino rápidamente porque la congresista Alcorta, tengo entendido, o me equivoco, preguntó qué hacemos con el Código Procesal Penal. Sí. Sí. Bueno, hay dos versiones del Código Procesal Penal, porque tenemos dos, pero en el fondo hay un problema que es parecido al Código Procesal Civil. El problema del Código Procesal Penal es de que lo han hecho los penalistas íntegramente. Entonces tiene dos defectos. En general, todo el derecho procesal penal tiene dos defectos. Permite, si es que juez y fiscal se unen, permite avasallar todas las garantías y derechos personales si es que ambos se ponen de acuerdo. ¿Cierto? Entonces, no defiende realmente los derechos individuales, ni siquiera los mínimos: libertad, propiedad, honor. El ciudadano está inerme si es que la voluntad del fiscal y la voluntad del juez se unen. Pero al mismo tiempo vemos que con las mismas normas, una banda de secuestradores puede obtener su libertad con mucha facilidad, porque al mismo tiempo, como ha sido hecho por expertos en litigantes en procesal penal, tienen los subterfugios para exigir al policía que redacta un parte policial tal nivel de calidad jurídica que hace prácticamente que el 90% de casos en materia penal puedan caerse si el abogado de la defensa es bueno. Si no se cae por defectos técnicos, como tiene tantas exigencias garantistas entre comillas, el fiscal puede tener graves problemas en formalizar su caso, su acusación. Si es que como se ordena que él dirija la investigación. Todos sabemos en el Perú de que eso no se da. Los fiscales no dirigen efectivamente la investigación por una serie de motivos materiales. Y si fuese el caso que llega a formalizar su acusación y llega el caso al juez, hay varias aristas que hacen posible o hacen imposible que el juez pueda abrir el proceso por defectos de forma. Entonces, el juez puede ser convencido con malas artes de que y señalarse: mira, no te pido que te involucres en algo feo, simplemente mira, acá tienes un defecto, acá tienes otro defecto, listo. Entonces es muy complicado para un fiscal que persigue un delito, una banda de secuestradores, realmente llevar a la banda de secuestradores al proceso judicial. Entonces, si tiene los dos defectos, tenemos que concluir de que el derecho procesal penal en el Perú ha aterrizado mal. Entonces tenemos que volverlo a repensar, porque permite los dos defectos: permite huir a los delincuentes y permite perseguir a los inocentes. Entonces estamos en un tema muy complicado. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Álvarez Miranda. Doctor García Toma. Muchas gracias, Presidenta. Lo primero es señalar de que, en efecto, como dice la congresista Alcorta, hay un consenso en relación a que esto administrativamente debería desaprobarse, registrarse y archivarse, ¿no? Pero ese consenso, antes de que esto, me imagino sin ser chamán, se va a producir, quisiera señalar que el consenso es aún mayor, porque dentro del grupo de colegas que han opinado a favor del proyecto, con la excepción del caso respetable del doctor César Landa, han dado planteamientos con los cuales nosotros coincidimos. ¿Y cuáles son esos planteamientos de defensa? Primero, que el presidente de la República tiene derecho de iniciativa de conformidad con el artículo 107, obvio. Segundo, que esa iniciativa ha sido refrendada por el Consejo de Ministros, obvio. Y tres, que el presidente de la República, al amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional, puede presentar una cuestión de confianza, lo cual es cierto. Sí puede hacerlo. Pero, ¿en dónde viene la observación? Se puede presentar una cuestión de confianza atando el pedido de una iniciativa legislativa a una política pública, sí, pero siempre que esa iniciativa sea constitucional. No se puede obligar al Congreso, ¿no es cierto?, a invitar a acompañar al Poder Ejecutivo en un ataque, ¿no es cierto?, a la constitucionalidad. Presidenta, a ver, el Congreso le dice al Ejecutivo: no aceptamos el proyecto porque consideramos inconstitucional, pero le damos a usted el voto de confianza. Si se ata el voto de confianza a esta iniciativa legislativa, en realidad los que estarían cometiendo inconstitucionalidad son ustedes, porque estarían aprobando un proyecto que no tiene amparo ni respaldo en el texto fundamental. Pero lo que pasa es que la cuestión de confianza sería a la iniciativa legislativa. Lo segundo es que ya se ha avaliado jurídicamente el principio de proporcionalidad, pero en el proyecto se habla también, digamos de manera estólida, torpe, del principio de unidad. Y quien ha redactado esto desconoce que el principio de unidad es un presupuesto que se aplica cuando hay un conflicto de competencias entre el gobierno central, los gobiernos regionales o el gobierno local, en torno a una competencia que se traduce en una ordenanza regional o en una ordenanza municipal. No es este el caso. Entonces, el amparo de ese principio no tiene nada que ver. Tercero, como bien ha dicho el doctor Quiroga, en relación al tema de los fiscales supremos adjuntos, habría que agregar lo siguiente: para poder ocupar la plaza, para poder ocupar un asiento en la Junta de Fiscales Supremos, hay que tener título de nombramiento de fiscal supremo, ¿no es cierto? Segundo, en el supuesto negado de que se pudieran incorporar a fiscales supremos adjuntos, se incurriría en un problema también de inconstitucionalidad, que sería un problema de discriminación. ¿Y por qué no incorporar a los fiscales superiores, que tienen el mismo rango y la misma jerarquía? ¿Por qué hacer esta distinción entre unos y otros? Otro tema que es importante señalar es que en el Perú existe una democracia representativa, que es la que ustedes expresan. Existe una democracia participativa que ha sido malgastada, mal utilizada a través de entre otros, por el mecanismo de la reforma a través del referéndum. Habida cuenta que cuando hemos ido a votar, la gente no sabía exactamente cuál era el contenido del paquete normativo, ¿no? La gente le decían sí o no, pero no sabía qué había detrás de ese sí o no. Y en segundo lugar, vulnerando el principio de neutralidad, porque algunas autoridades del Poder Ejecutivo claramente intervinieron en el tema. Pero esto ha generado un tercer tipo de democracia que es muy peligrosa, que es la democracia plebiscitaria. Este proyecto ha sido presentado con la presencia física del presidente y acompañado de un número importante de ciudadanos y algunos curiosos muy animosos, lo cual eso en principio está muy bien. Pero el día de mañana puede no ser un acto de ciudadanía, puede ser un acto de tumulto, ¿no es cierto? Puede ser una muchedumbre
Y entonces ya pasamos de un régimen democrático a un régimen de un país vecino que todos conocemos y que nadie quiera. ¿Perdón? Exactamente, los sans-culottes, ¿no es cierto?, a la manera francesa. Por último, ¿qué es lo que debe quedar de la ley? De la ley no puede, del proyecto de ley no puede quedar nada, pero sí debe quedar, digamos, la responsabilidad del Congreso de absolver la segunda parte de la problemática. La primera ha sido resuelta, se ha resuelto sola, o la ha resuelto el Ministerio Público con la renuncia del ex fiscal de la Nación, con el nombramiento transitorio de una titular y con la declaratoria de emergencia para reforzar las áreas de las fiscalías especializadas vinculadas con el tema de la corrupción, lavado de activos, etcétera, etcétera. Pero queda pendiente el tema de que todos somos conscientes de que en el Ministerio Público hay un déficit muy grande de eficiencia, eficacia, idoneidad y también grandes atisbos de arbitrariedad. Y en consecuencia, a través de una ley orgánica se debe iniciar un proceso de reestructuración y reorganización que permita adecuar esa institución que fue creada dentro del marco de la Constitución del año 79 a esta realidad que es bastante diferente. Y en segundo lugar, el establecer un rol y un papel, tanto el fiscal de la Nación como el resto de los fiscales, que sea armónico, fundamentalmente con el respeto que tienen todos los ciudadanos en el marco de cualquier investigación, que es el respeto, entre otros, a la presunción de inocencia, el respeto a que la libertad sigue siendo el valor principal, exactamente, y que las prisiones preventivas, que si bien son determinadas por los jueces, son solicitadas por los fiscales, es la última ratio a la que debe asumir el Estado en cualquier circunstancia, ¿no? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, doctor García Tomás. Finalmente, doctor Mesía. Muchas gracias. Bien, hay un punto